Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy me gustaría hablar de una raza o de una especie de seres cósmicos que son, bueno, sí, son muy controvertidos realmente, o la información que nos ha llegado de ellos es muy controvertida y que tienden a crear miedo solo pensar en ellos. Pero realmente, como todas las razas, incluida la humana o las humanas, tenemos realmente un amplio abanico de conciencias que se manifiestan, que se expresan a través de ellos, de esta raza que realmente es muy antigua en el tiempo, mucho más que la humana realmente, y ellos son los grises. ¿Y por qué? Porque realmente desde hace ya días, a veces meditando, me va llegando información sobre ellos y he conectado algún día con sus registros acásicos que me han dado un conocimiento más amplio realmente de todos ellos. Y a partir de aquí he ido como uniendo cabos, clasificando y me gustaría pues compartirlo con todas vosotras y con todos vosotros porque considero que es muy importante y porque además creo que hay muchas cosas que nos pueden resonar en nuestro interior. Y de entrada lo que podemos decir es que los grises, esta especie de seres vivos cósmicos, ah, no importa cómo nos los miremos, cómo los veamos, pero realmente están profundamente conectados con los humanos en la Tierra y de hecho os diría más, realmente sus líneas de tiempo y las nuestras que abarcan pasados, presentes, futuros, están realmente todas interconectadas. Por lo tanto, es importante conocerlos, saber a qué nos atendemos, a qué es debido esta conexión también y qué es lo que nos están mostrando de nosotros mismos y de nuestra evolución. Primero de todo, vale la pena comentar, como decía, hay un gran abanico de seres grises. Por lo tanto, hay benevolentes y hay que son malevolentes o agresivos. Hay que se encuentran realmente una 3D, 4D. Ellos tienden hacia una 4D baja debido a su gran inteligencia, su mente tan potente, mucho más que la humana en estos momentos, pero también hay grises en 5D, 6D, 7D, incluso 8D. Por ejemplo, tenemos una raza de grises que son altos y que se denominan o han denominado Evans, que provienen de la estrella Betelgeuse, de unos planetas que orbitan alrededor de la estrella. Estos son realmente regresivos, están solo al servicio de sí mismos, de su ego, y solo quieren absorber la mayor cantidad de civilizaciones posibles, absorberlas en su mente colmena, que es la mente de alguna forma colectiva, ¿vale? Absorberlas para ser más fuertes, más potentes, mientras al mismo tiempo poder dominar esas civilizaciones para usarlas como esclavos a su conveniencia. Pensad eso, que tienen mentes muy potentes y eso es un punto muy importante y por eso se consideran superiores a otras especies, en particular humanos, y consideran que los humanos solo sirven para eso, para ser usados, realmente.
Mientras que por otro lado, por ejemplo, tenemos el Consejo de Orión, que está formado principalmente por varias razas de grises. Son benevolentes, altamente espirituales, se encuentran en 6, 7, incluso 8D, algunos de ellos, que son los Gimbo, los Orela, los Emerter y los Egaroth. Y como decía, están al servicio de los demás y en particular para ayudarnos a los humanos. Estos, cuando ya están en unas 6, 7D y 8D, normalmente son hermafroditas y por lo tanto pueden escoger su género cuando se unen a una pareja y quieren tener hijos. Mientras que, aunque también hay algunos de ellos que optan por la clonación, entonces la transferencia de su conciencia y de su alma a través de clonación. Mientras que los que son 3D, 4D, estos ya literalmente se reproducen por clones porque no pueden de otra manera, perdieron sus capacidades reproductivas hace milenios y todos ellos pueden tener duración de sus vidas alrededor de los 10.000 años aproximadamente. Para ellos esto es un tiempo, una longitud temporal normal. Pero aquí también me gustaría incidir sobre un tema que no sé si os habéis reflexionado sobre ello alguna vez o no. Yo sí, a veces lo había ya pensado, que hay algunos seres humanoides, como por ejemplo los arturianos, pero hay otros, evidente, ¿no? Que a medida que se van elevando o están ya en 7, 8, novenas dimensiones, realmente su fisionomía es más bien como de un humano gris, sin cabello, cráneos alargados, ojos más grandes, nariz más pequeña, por ejemplo, boca también más pequeña. Y por lo tanto es como si realmente fueran humanos grises. Y claro, yo ya os digo, había reflexionado sobre ello y se me ocurrió invocar a una arturiana y preguntarle un poco por su historia y qué me podía decir en relación a eso. Y ella me comentó algo que ellos provienen de otra galaxia, que eso ya lo había comentado en un vídeo en relación a ellos, donde también hubo el experimento genético humano, pero que también, igual como está sucediendo aquí en la Tierra, no evolucionó, no evolucionó como en principio se esperaba, y por lo tanto al final lo que se tomó la opción de mezclar el ADN humano o de los humanos con ADN gris. Y de esta manera su ADN mejoró, se fortaleció, es como que hubo como clic, 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 es como que había también ciertos espacios desconectados que provocaban que tuvieran la mente más débil, por ejemplo, y otras debilidades. Con lo cual, al mezclar el ADN gris, lo que se consiguió es fortalecer el ADN humano, a partir de aquí conectar con mentes más potentes, lo que los llevó a una evolución de conciencia más rápida y los llevó a estados de conciencia más altos, hasta que, de alguna forma se transformaron en los arturianos que conocemos ahora. Dentro de toda esa amalgama de grises o que podemos etiquetar como grises, hay algunos que son híbridos, o sea, realmente hay híbridos, pueden ser humanos grises, pueden ser también grises mantis, grises insectoide, grises reptiloide,
Incluso hay unos pocos que son grises anfibios, aunque estos son muy poquitos realmente. Y mientras que hay otros que son sintéticos, es decir, que han sido creados artificialmente con el propósito único de ser esclavos y realizar, digamos, las tareas, ah, ¿cómo os lo diría?, sucias, por decirlo así, de otros grises. Como por ejemplo los doju. Los doju son grises pequeñitos, son sintéticos. Ellos hacen el trabajo sucio de los Evans de Betelgeuse, por ejemplo. Y cuando entré en los registros, sí, conecté con los registros acásicos de los grises, ¿qué es la información que recibí? Recibí que los orígenes de los grises están como velados. Realmente es difícil acceder a esos orígenes, aunque como os digo, son mucho más anteriores, a los humanos. Y se originaron como una especie original, distinta, independiente a las demás. Emergieron realmente de un fractal proveniente, claro, que surgió de la fuente primordial, de un fractal relacionado o que lleva en su interior los códigos de luz de estructura y orden, y que se manifestó como una mente potente, como una mente concreta, potente, tanto a nivel racional como intuitivo. Nunca se desconectaron de la fuente, es decir, imaginaros esos grises originales emergieron de ese fractal, ¿vale? Con esos códigos de luz que les dieron, pues se concretaron en mente potente. Nunca se desconectaron de la fuente y desde el principio de su existencia ellos sabían que eran parte de algo más grande, o sea, lo sabían. Y lo que fue traducir esta sensación, esta percepción en una mente colmena. Eran parte de algo más grande, pues vamos a unirnos todos, vamos a unir nuestras mentes para materializar, concretar ese algo más grande, y crearon una mente colmena. De esta manera, nunca se desconectaron unos de los otros, sino que sus mentes, sus seres, sus almas estaban conectadas o están conectadas en realidad con una mente colmena o con una mente alma también, ya que en su caso es difícil distinguir entre mente y alma, es lo mismo en realidad. Su mente potente está muy enfocada en la genética. ¿Por qué? Porque de entrada, imaginaos una mente potente, podemos decir con percepción holográfica de distintas realidades simultáneamente. Eso es lo que yo vi, realmente. Como capaz de percibir distintas realidades simultáneamente. Y por lo tanto pueden percibir o ver, podemos decir, su ADN cósmico, el ADN también o podían al menos, el ADN de otros seres, pueden percibir geometrías sagradas como base de realidades, códigos de luz, perciben con mucha claridad las leyes cósmicas, sus códigos de las leyes y la ética de cada una de estas leyes. Ven, perciben las partículas elementales que para nosotros son las más pequeñas y que no podemos percibir con los ojos, incluso ni con la percepción extrasensorial habitualmente, como los neutrinos, los taquiones. Ellos los ven, perciben el propósito de estas partículas y son capaces de utilizarlas para su mayor bien. Como también son muy conscientes del poder del sonido, del poder de la luz y cómo usarlo cómo materializar ese poder mental en tecnología.
De hecho, tienen genética insectoide, ¿vale? Entonces, ya de forma natural, ellos tienen genética insectoide y, sus tamaños pueden variar mucho, ¿eh? Hay algunos de muy altos, 2 metros, 2 metros y medio, como los Evans de Betelgeuse. Hay algunos muy bajitos, de 1 metro, incluso menos, 70 centímetros, 80. Y también su aspecto físico varía. Unos tienen los cráneos más alargados, otros menos. Eso sí, la tendencia, ojos grandes, nariz muy pequeñita o se puede decir que inexistente, boca muy pequeña en general. Han- Tienen una gran capacidad de telepatía, telepática, a través de la cual no solo son capaces de transmitir información a otros seres, incluso a grupos, no a uno en particular, sino a todo un grupo de seres, sino también manipular las mentes de otras especies, incluso reprogramarlas, a veces neutralizando ciertas conexiones neuronales, a veces conectando o desconectando grupos de neuronas para crear como una pantalla que evite que la persona, el sujeto, recuerde, por ejemplo, que fue abducido o que estuvo pasando un tiempo con ellos. No tiene que ser abducción tal y como la conocemos realmente, pero pueden eso, crear como velos, pantallas mentales y que solo se disuelvan esas pantallas en momentos claves de la vida del sujeto, que es importante, clac, una reactivación de esas memorias, de esos conocimientos que comportan. Realmente podemos decir que los grises tienen unos cerebros distintos, y realmente se han ido esparciendo a lo largo de galaxias de este universo y eso, de esta galaxia, otras galaxias, otras distintas realidades, pero siempre, a pesar de esta expansión de que algunos son grises, hay híbridos, perdón, pero siempre mantienen el ADN original gris. Se dice que vienen de Zeta Reticuli, y es cierto que muchos de ellos sí, pero no todos ellos. Como digo, los Evans son de Betelgeuse. Pero hay más, y aquí es cuando ya entramos los humanos. Y los humanos no me refiero no tanto a los humanos de la Tierra en estos momentos, pero humanos en otras civilizaciones que empezaron a existir mucho antes que nosotros y que forman parte de ese tejido humano que nos une a todos. Por ejemplo, algunos grises en su momento eran humanos, como por ejemplo una civilización que vivía en Lira, en un planeta de Lira, y una en Vega también, y también los que se conoce como Solipsi Rai de la constelación del cisne, perdón, que principalmente eran humanos. Y también puede haber de otros lugares. Yo he visto estos. ¿Y qué sucedió? Porque eran humanos, ¿cómo se han podido transformar en grises? Debido a que, o sea, el patrón de alguna forma es el mismo, o el protocolo de alguna forma que siguieron fue el mismo. ¿Por qué? Porque eran humanos que estaban súper enfocados en tecnología, en la ciencia, sin realmente viviendo de espaldas a la vida natural de sus planetas. Fueron aumentando los niveles de toxicidad en los que vivían hasta que fueron destruyendo la naturaleza, hasta el punto de que tuvieron que refugiarse bajo tierra o en el interior de sus planetas. Y de hecho, ya cuando sucedió esto, su ADN ya estaba siendo degradado. ¿Os suena?
Bien, entonces a medida que fue pasando el tiempo, una vez ya estaban viviendo en el interior del planeta, su ADN se degradó más y más, aunque al principio apenas se dieron cuenta, realmente, y solo se enfocaron en mantener su civilización viva y enfocándose aún más en la mente. Pensaron que la solución era la mente, que solo era la mente, desconectándose con las emociones o incluso culpabilizando que las emociones eran las responsables de lo que les había sucedido en la superficie sin darse cuenta que habían sido ellos mismos con sus intenciones y sus acciones. Y se fueron desconectando de sus emociones. Porque además no sabían cómo manejarlas, o sea, cada vez sabían menos manejarlas porque estaban tan enfocados en la mente que consideraban que era algo extraño y por lo tanto las fueron suprimiendo, suprimiendo, suprimiendo. Se enfocaron muchísimo en la genética para intentar reproducirse y por lo tanto mantener la civilización viva. Y debido a que perdieron su capacidad reproductiva, empezaron a clonarse y a transferir sus conciencias a nuevos cuerpos. Fue entonces cuando ya estaban en ese punto realmente que su conciencia colectiva ya hizo un salto y de alguna forma de ser humanos pasaron, digamos, a grises. Y la conciencia colectiva, al hacer un salto de conciencia, el planeta también lo hizo. Esto ha sucedido muchas veces a lo largo, por toda la galaxia, realmente. Y con este salto de conciencia, incluso su planeta cambió de posición, que esto sucede. Digamos que salieron pues de la constelación del Cisne, donde se encontraban, o de Lira o de Vega, salieron de allí y clac, y el planeta cambió y se situó en Zeta Reticuli, porque Zeta Reticuli tiene ¿cómo os lo diría? Un potencial, podemos decir, muy curioso, que es que hay ciertas órbitas alrededor de las estrellas, pues un sistema doble. Alrededor de las estrellas hay ciertas órbitas que de alguna forma contienen anomalías. Y estas anomalías significa eso, que permiten que un planeta, con toda la civilización que hay en él, ¿no? ¡Pum!, emerja allí, aparentemente de forma súbita, debido a que ese planeta y toda la civilización resuena con la conciencia de Zeta Reticuli, ¿vale? Entonces, estas civilizaciones que en su momento fueron humanas, se transformaron en grises. ¿Qué es lo que han hecho? Han intentado realmente recuperar su parte humana. Cuando vieron que no lo podían hacer por sí mismos y que estaban ya su ADN súper degradado, entonces buscaron alguna civilización humana a través de la cual poder adquirir ADN humano y añadirlo a su propio ADN y empezar a crear híbridos. Esto conllevó de que hubieran abducciones humanas, es decir, que lo hicieron aparentemente sin pedir permiso, aunque realmente siempre el permiso estaba. Lo que pasa es que es un permiso que habitualmente se encuentra como un pacto, ¿vale? Podemos decir, ¿no?, entre los grises y ese humano, ese alma humana, antes de encarnarse. Entonces, aunque realmente la situación sea para el humano o la humana, sea difícil, sea realmente conlleve muchos miedos, realmente ha habido un pacto, porque eso sí, al menos
los que intentan ser benevolentes, que esos, aunque no lo parezca, lo intentan o lo intentaban, ¿vale? Intentan mantener su conexión con las leyes cósmicas, con la ética de las leyes cósmicas sin transgredirlas. Otra cosa son los grises malevolentes, ¿vale? Pero estos realmente no. Es decir, lo que realmente querían era recuperar su parte humana y al mismo tiempo de poder expandir su conciencia, pues se dieron cuenta que se habían equivocado completamente. Y de esta manera también, claro, al incorporar ADN humano, también incorporan los registros acásicos humanos y por lo tanto les ayuda a reconectar con esos registros acásicos que en su momento ellos también habían formado parte, porque como digo es un tejido humano de registros acásicos y por lo tanto recuperar su historia y recuperando su lugar en el universo. Mientras recuperan también su ciclo reproductivo de forma natural y su creatividad emocional. Un ejemplo de ellos son, no sé si os suenan, son los Esasani. Los Esasani son una especie híbrida gris humana que originalmente provenían de Vega, que realizaron todo ese protocolo, podemos decir, ¿no?, que os he explicado antes y se encontraron en Zeta Reticuli cuando su conciencia ya cambió a la de gris y que estuvieron abduciendo humanos durante un tiempo para recuperar su propia humanidad, que lo han ido consiguiendo. Lo han ido consiguiendo, pero con la conciencia de mantener lo mejor de ambas especies, aprendiendo de los errores de ambas especies y a partir de aquí se han ido elevando de vibración, ahora están en la 5D y podemos decir que se encuentran en una línea de tiempo futura en relación a nosotros, a este presente. Y por lo tanto podemos decir que les hemos ayudado a evolucionar y ellos ahora a su vez también van interactuando con algunos humanos para ayudarnos a evolucionar. Aunque evidentemente hay grises regresivos que abducen humanos, también algunos animales para robar, en este caso es robar ADN, y usarlo para crear nuevas especies, sean inorgánicas, sean híbridas, tener nuevos esclavos realmente, o para infiltrarse en la civilización humana y de esta manera ir absorbiendo a los humanos en su mente-conciencia sin que los humanos nos demos cuenta, debido precisamente a esa mente débil que tenemos, a esa falta de conciencia que nos cuesta percibir la realidad que hay a nuestro alrededor. Como os digo, hay distintos tipos, con eso no quiero que tengáis miedo, ni mucho menos, porque evidentemente la primera y la última palabra la tenemos nosotros. Pensad que dentro del experimento humano en la Tierra hay muchas agendas distintas y unas, son estas, provenientes de grises más benevolentes, grises malevolentes, pero hay distintas agendas, como también hay de otros. También hay humanos regresivos, de humanos humanoides, regresivos también con sus propias agendas. O sea que realmente aquí hay toda una amalgama distinta y por lo tanto, siempre comento, es muy importante conciencia, conectar más y más con nosotros mismos, ir hacia adentro, conectar con el corazón, expandir conciencia y de esta forma ser cada vez más fuertes, elevarnos de vibración cada vez más y por lo tanto quedar fuera de toda agenda malevolente. Pensad una cosa,
que los humanos, los que en su momento fueron humanos y se transformaron en grises y por lo tanto con una mente colmena colectiva, ¿no? ¿Por qué hubo esa mente colmena colectiva? ¿Por qué se transformaron en ello? Por sus miedos, porque sus miedos y el gran vacío interior que realmente había en ellos, el sentirse aislados, solos realmente dentro de esa, de la, ah, no me sale la palabra, dentro de la galaxia, esa eternidad de la galaxia, sintiéndose distintos, que habían tomado un camino que no esperaban. Y esto los hizo realmente eso, conectar todas sus mentes y crear una mente colmena. Y con eso lo que hicieron fue también conectar con el fractal gris original. Por lo tanto, los miedos, el vacío interior, falta de conciencia, realmente nos lleva a una mente colmena sin darnos cuenta. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, cómo usan su mente colmena solo depende de su conciencia, dependiendo de si son benevolentes o regresivos. Los benevolentes están enfocados realmente en ir expandiendo más su conciencia, elevarla más de vibración, conectar, actuar siempre para el mayor bien del colectivo y de todos los seres vivos, en realidad. A conectar más con la fuente primordial, es realmente, no sé si os diría obsesión, igual no es obsesión, pero sí esa necesidad de conectar con la mente primordial, ¿no? Con sus orígenes, con quiénes son, con ese todo. En general, eso sí, independientemente de su nivel de conciencia, de la dimensión donde se encuentren, tienen una mente muy potente, unas habilidades mentales muy potentes que tienden a enfocarlas en la ciencia, la tecnología, en particular la genética. Para ello es muy importante, ya no solo para conocerse a sí mismos, sino porque así también crean nuevas semillas estelares, sí, al mezclar especies distintas, pero compatibles, crean nuevas semillas estelares que pueden poblar nuevos planetas. Y para ellos eso también es importante. Y no porque jueguen a ser dioses, no es en ese sentido, realmente. También, como os decía, conocedores de las mentes, de las leyes cósmicas y su alta tecnología es un reflejo de sus propias mentes y la utilizan, pues, eso, para ayudarse y también para ayudar a los pequeños a desarrollar sus propias mentes ya desde que son eso, bien pequeñitos, ¿no? Para que desarrollen al máximo todas sus capacidades. Como más conciencia tienen, también tienen un sentido de conciencia individual, pero un sentido de conciencia individual al servicio del todo. Son, como os decía, espirituales al servicio de los demás, que se encaminan hacia una unidad de conciencia de todo lo que es, como por ejemplo, pues eso, como comentaba, los Emerter, los Egaroth, los Gimbo, los Ponti, Orela y otros. Realmente no, estos no son los únicos. Pero ahora vamos a hablar un poquito de la constelación del Reticulum, ¿vale? Que significa red. Realmente es una constelación situada en el hemisferio sur celeste y es pequeña realmente, y el Sol está en conjunción con esta constelación del 14 al 29 de marzo, con lo cual está en oposición del 14 al 29 de septiembre. Y por eso, por estas fechas,
he querido grabaros este vídeo, ya que considero que era adecuado a las fechas que nos encontramos. En particular, el Sol se opone a las estrellas Zeta Reticuli del 14 al 17 de septiembre. Es decir, que son días realmente idóneos si queremos meditar, recibir información, la esencia de luz de estas estrellas, recibir sus códigos que nos recuerdan eso, la historia humana cósmica, sus errores y cómo pueden ser resueltos y trascendidos. Por lo tanto, con todo lo que os acabo de decir, ¿qué tipo de conciencia nos transmiten los grises benevolentes? Podemos decir que representan, personifican la energía de conciencia de unidad. Además, hemos de tener en cuenta que hemos podido vivir pasados, presentes, simultáneos, alternativos y futuros líneas de tiempo como grises en Zeta Reticuli, por ejemplo, porque realmente las líneas de tiempo humanas y grises están completamente interconectadas. Incluso nuestros seres, nuestras almas también están interconectadas, donde hemos podido ser parte de ellos parte de nosotros, y de hecho el ADN humano ya de por sí, el humano de la Tierra, ¿vale? El ADN humano de la Tierra ya tiene un genoma que es gris, ¿vale? Original, ya de original ya lo tenemos. Por lo tanto, eso ya, claro, ya nos une a ellos de alguna manera. También podemos definirlos como seres altamente inteligentes, pero con tendencia, o no digo a no tener emociones, pero a saber controlarlas y mantenerlas en equilibrio. Y por lo tanto, eso el ser altamente inteligentes puede simbolizar realmente la esperanza de humanos, pero también el que no tengan emociones o que no las expresen, ¿vale? También puede representar la esperanza de muchos humanos, el no tener emociones para realmente no tener que lidiar con ellas, no saber cómo hacerlo. Pero también pueden simbolizar eso, miedos humanos, ¿no? Si somos demasiado inteligentes, ¿qué puede pasar? Si no expresamos emociones, ¿qué puede pasar, no? Por lo tanto, aquí hay un espejo que, bueno, creo que está bien reflexionar sobre él. Los grises, quinta dimensión hacia arriba, pueden ser guardianes realmente de sabiduría cósmica, y además tienen una gran capacidad para crear realidades interdimensionales, multidimensionales, que se encuentran aparentemente fuera de nuestro espacio-tiempo. Es cierto que algunos pueden tener agendas enigmáticas o comprometidas, no para el mayor bien de todos, pero en general podemos decir realmente que su interés está en adquirir más conocimiento, conocer más el comportamiento de otras especies. Algunos están más enfocados en la naturaleza, conocer más distintas formas de manifestarse la naturaleza en distintos planetas, por ejemplo. Les encanta la astronomía en general y por lo tanto conocer realmente los planetas, no solo sus posiciones, sino más allá de ellos sus esencias, sus propósitos de existencia. También genética, como ya he dicho, también los viajes interdimensionales y el crear nuevas realidades. Eso les encanta porque es una forma de usar su creatividad, creando nuevas realidades mientras van comprendiendo más y más las leyes cósmicas y sus éticas. Insisto en ello, ¿vale? Pero ya os digo, ¿vale? Que hay grises
regresivos, pero realmente hay muchos que son benevolentes y por lo tanto no podemos ponerlos a todos en el mismo saco, ni mucho menos, sino que podemos aprender de ellos. Y yo diría que ahora sí, que ya os he dicho todo lo que quería comentaros sobre ellos, no está mal. Que tengáis un día muy bonito, lleno de amor y luz. Hasta pronto.